Aquel día, dice el texto que leímos. ¿Qué día? ¿No? Jesús se encuentra enseñando y se encuentra predicando junto allí al mar, y había tanta gente, gran multitud, que el Señor subió a la barca y desde allí hablaba a esas personas mientras la gente se encontraba en la orilla. Gracias, hermano. Pero antes de decir, pasemos al otro lado, según Marcos capítulo 4, Jesús había estado en un día intenso de trabajo, un día intenso en su ministerio. Estaba allí a la orilla del mar de Galilea y se encontraba allí enseñando. Un día con mucha actividad, enseñaba desde una barca y mencionamos que la multitud estaban allí escuchando al Señor. Y es allí mismo donde el Señor compartió múltiples parábolas. Parábola del sembrador, la parábola de la lámpara, de la semilla que crece, parábola del grano de mostaza. Pero además de eso, el Señor tomó tiempo para explicarles en privado a sus discípulos algunas cosas. Así que aquel día fue un día largo, fue un día muy fructífero, como vimos el drama también en esta mañana. Estaba cansado, ya era tarde y seguramente se podían haber quedado allí esa noche. Pero Jesús lanza o hace una invitación, porque Él les dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y es una invitación rara, ¿cierto? ¿Por qué viajar por las aguas cuando todo está oscuro? Pues el texto nos dice que se hizo de noche. Amén. Era más difícil ver hacia dónde iban por la oscuridad. Es más, hay más posibilidades de que surjan problemas. Así que la invitación hubiera tenido más sentido si Jesús hubiera dicho: pasemos al otro lado mañana bien temprano, ¿cierto? ¿Cuál era la prisa de Jesús de salir del lugar donde se encontraban? Y no siempre entendemos las decisiones que Dios toma. Siempre hemos leído y tenemos claro que sus pensamientos no son como los nuestros. Así que no entendemos a veces las decisiones que el Señor toma. Y la invitación entonces que nos hace en muchas veces. Pero podemos estar seguros de algo. Y es que si Dios nos invita a tomar una decisión, Él está con nosotros. Y que su invitación es para nuestro bien y no para nuestra destrucción. Alabanzas al Señor. Podrá parecer que Dios no sabe lo que pide, o a veces pensara que nosotros tenemos un mejor plan. Alguien podría pensar: es que si yo fuera, yo lo hubiera hecho de esta manera.
Tal vez algún discípulo llegó a pensar, pero bueno, ¿y por qué a esta hora, ya está tarde? ¿Por qué no le dices tú que dejemos para mañana? El pensar del hombre siempre es contrario. Pero qué bueno que Dios todo lo conoce. Qué bueno que Él es el que traza el camino. Y qué bueno que en este texto Él es quien lanza la invitación. ¿Qué ocurre cuando aceptamos la invitación del Señor de pasar al otro lado? ¿Cuál es nuestra actitud entonces frente a las tormentas? ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones que se levantan difíciles frente a nosotros? Y tal vez tu tormenta puede ser algo que esté atravesando. Tal vez usted teme levantarse cada día porque parece que una nube negra está continuamente sobre usted. Y tal vez su constante clamor es: Señor, ayúdame ya, no puedo soportar esto por más tiempo. Y tal vez cuando va a la iglesia usted hace su mejor esfuerzo para sonreír, pero en el fondo usted no puede más. Usted ha ayunado, usted ha orado, ha buscado al Señor por días, semanas, meses, pero en un momento parece que usted está solo en la tormenta. Y tal vez piensa que no hay respuesta a su oración. Y sin embargo, algunos creyentes rehúsan aceptar que las tormentas nos llegan a todos inevitablemente. Alabanzas al Señor Jesús. Las tormentas nos llegan a todos. David escribe: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y las corrientes me han negado. Cansado estoy de llamar. Mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Así que la Biblia lo pone claro. Porque aún el más santo entre nosotros soporta profundas pruebas, tormentas. Y la pregunta es: ¿cómo saldremos de allí? Y podemos estar seguros que nuestras experiencias en las tormentas obrarán cambios en nosotros. Hermano, debe suceder. Las tormentas en nuestras vidas deben obrar cambios en nosotros. Porque es que después de todo, solo en el desierto o en la tormenta nuestra fe es probada. Así que surge una pregunta: ¿cómo reaccionamos en las tormentas de la vida? Es decir, estas producen cambios en su vida para bien o para mal. ¿Qué cambios producen en nosotros? La pregunta en esta mañana en usted, hermano: ¿qué cambios produce en su vida las tormentas? ¿Cambios para bien o para mal? Porque usted, hermano, testifica que tiene fe. Amén. Pero ¿cómo la obtuvo? ¿Cierto? Testificamos que tenemos fe. Pero ¿cómo obtenemos esa fe? Porque es que la fe tiene que ser probada. Dice allí el Salmo 66: porque tú nos has probado, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red
Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Mire todo lo que está diciendo aquí. Entraré en tu casa con holocaustos y te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Porque cuando estamos angustiados, entonces queremos negociar con el Señor. Señor, ayúdame y yo voy a consagrarme. Señor, es que ahora sí, esto y lo otro. Pero mire qué bueno el Señor. Verso 19, mas ciertamente me escuchó Dios. Hermano, tenemos un Dios que escucha. Y no solamente escuchó Dios, dice el texto, sino que dice, atendió a la voz de mi súplica. Él atendió a esa súplica. Y dice el escritor, bendito sea Dios. Alguien en esta mañana puede decir, bendito sea Dios. Pero ¿por qué, pastor? Mire lo que dice, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Alabanzas al Señor Jesús. Así que resulta interesante notar que esta invitación de Jesús a sus discípulos no es igual a la de Mateo capítulo 14, cuando dijo a sus discípulos que subieran a la barca y que Él los alcanzaría luego, que fueran al otro lado, que Él los alcanzaría. Esta vez Jesús, o en este texto que nos relata Marcos, Jesús viaja con ellos y no los dejó solos. Y probablemente los discípulos no consideraron extraordinario el hecho de que el Maestro Jesús les acompañara. Tal vez estaban acostumbrados a estar con Él. De ahí que no requirieron de instrucciones especiales. Y más bien pudieron pensar que el viaje sería sin contratiempos y en perfecta calma, pues Jesús va con nosotros. Pero de un momento a otro empieza una gran tempestad, vientos, olas, la barca se estremece, es anegada, se anega la barca por las olas. Y los discípulos podrían suponer que habría mal tiempo porque las tempestades en esa zona eran normales. Sin embargo, ellos eran navegantes expertos. Ellos estaban acostumbrados a dominar ese bravo mar. Tampoco tenían por qué preocuparse. Jesús iba en la barca. Pero con todo y Jesús ahí, la tempestad llegó. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Gloria al Señor Jesús. Mire, con Jesús y todo, la tormenta llegó. Alabanzas al Señor. No solamente llegó, sino que les dio con fuerza. Pero el texto dice que Él estaba dormido sobre un cabezal. Es decir, para Jesús, pasar al otro lado era un hecho. Por eso Él se durmió. A Él nada ni nadie podía impedirle, ni puede impedirle nada. Nadie podía impedirle pasar al otro lado. Probablemente hasta los movimientos mecedores de la barca en medio de la tormenta contribuían a profundizar su sueño. Tal vez le ayudaban a lograr el reposo de su cansado cuerpo. Pues como comenzamos diciendo, había tenido un día bastante pesado, días muy activos en su ministerio. Pero en el sentido espiritual, la actitud de Jesús enseñaba a sus discípulos que en el reino de Dios,
es posible y necesario estar en paz en medio de las tormentas. Alabanzas a Jesús. Así que de esta manera Jesús nos demuestra que las tempestades de la vida no deben influir negativa ni soberanamente en nuestra paz, en esa paz que Él nos da y que debemos seguir el consejo que Él mismo nos da. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Alabanzas al Señor Jesús. Él dio la palabra y su palabra es poderosa. Él dio la palabra y su palabra es suficiente. Él fue claro cuando dijo: pasemos al otro lado. Él no tenía dudas de que llegarían al otro lado, contrario a los discípulos. Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Van allí a despertarlo. ¿Qué pasó? ¿Por qué mientras Jesús reposaba ellos convulsionaban? Ellos entraron en caos. Y pueden haber muchas respuestas a esta pregunta. Pero yo pienso que los discípulos se concentraron en las circunstancias para manejarla y se desenfocaron en la frase: pasemos al otro lado. Se les olvidó quién era el que les había dicho: pasemos al otro lado. Y la circunstancia los turbó y los llevó a un enceguecimiento sin reflexión. Y ese accionar carente de capacidad para reflexionar los envolvió pronto en un estado de impotencia frente a la realidad que los espantó, los llenó de temor. Entonces, al perder la conexión con el horizonte que les proporcionaba las palabras de Jesús, se encontraron entonces en un momento de desesperanza. Y esa desesperanza era fruto de una conclusión prematura que ellos estaban tomando: vamos a morir. Esa fue la conclusión que ellos sacaron. De ahí el grito: maestro, no tienes cuidado que perecemos. El enemigo quiso frustrar el proyecto de Jesús con sus discípulos por medio de esta tempestad. ¿Sabe por qué? Porque Satanás quería impedir que Jesús y sus discípulos llegaran al otro lado. Si hay algo que el enemigo quiere truncar en nosotros, es que nosotros avancemos en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Pero allí, hermanos, seguramente el enemigo sabía que si Jesús llegaba allí, al otro lado finalizaría el reinado de terror que el Satanás tenía sobre una comunidad de Gadara por medio de un hombre endemoniado y poseído que estaba allí al otro lado. Pero Jesús logró que todos llegaran junto a Él al otro lado. El lugar donde se manifestó el poder liberador de Dios de una manera magna. Y sus discípulos fueron testigos presenciales de ese gran episodio. Alabanzas al Señor Jesús. Pregunto en esta mañana: ¿sabe usted en cuál área de su vida Jesús le está diciendo: pasemos al otro lado? Porque es que, hermanos, la vida no es un crucero de placer. Está plagada de situaciones, llámese enfermedades, llámese malas noticias de parientes inconversos,
de pérdida de trabajo, de escasez, de puertas que a veces se cierran. Pero si buscamos refugio en la palabra del Señor, los problemas no hundirán tu barca y la crisis no te desviarán del camino. Porque si el Señor te dijo pasemos al otro lado, óigalo bien, hermano, siempre llegarás a destino final, aleluya, por el poder de su palabra. Alabanzas al Señor. Dele más fuerte ese aplauso a Él. Este pasaje no solo nos cuenta una historia de un viaje en barca, sino que nos revela profundas verdades sobre nuestra jornada de fe. Amén. Mire, notamos cosas muy especiales aquí. Y es que Él, Jesús, los llamó a que viajaran con Él. Alabanzas al Señor. Un día Él nos llamó a viajar con Él. Un día Él nos llamó a vivir con Él y para Él. Un día Él nos llamó a servirle a Él, a tener experiencias con Él. Y desde que aceptamos, hermano, nunca nos ha quedado mal, nunca nos ha fallado, nunca nos ha faltado. Él ha sido fiel, su misericordia ha sido palpable, tangible, su poder ha estado con nosotros, porque Él nos invitó a viajar con Él. Tal vez hay un amigo en esta mañana que el Señor viene invitándole a que viaje con Él, que entregue su vida a Él. Y quiero decirle que lo mejor que el ser humano puede hacer es viajar con Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria. Aleluya. Alabanzas al Señor. ¿Y sabe qué es lo que más me alienta en este pasaje? Es que fue Jesús quien tomó la iniciativa. Oiga bien, fue Él quien hizo la invitación. Fue Jesús quien dijo: ¡hey, pasemos al otro lado! No fue Pedro el que se levantó y sugirió. No fueron los otros discípulos que dijeron: y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a quedar aquí, digámosle a Jesús que pasemos. No, la invitación viene de Él. La iniciativa la toma Él. Él nos invita, pero Él también va en la barca con nosotros. Aleluya. Pero también me sorprende y me trae alegría que el momento del llamado, el momento de la invitación, llegó en la noche. Mire qué precioso, hermano, como el Señor nos muestra cosas en este texto que hemos leído muchas veces. Me alegra que la invitación llegó en la noche, cuando todo estaba oscuro. Es decir, hermano, que cuando atraviesas momentos de oscuridad, cuando a veces en la noche no podemos conciliar el sueño, y cuando solo tal vez escuchamos el sosollar de nuestro llanto, cuando solo tal vez estamos allí en la noche en medio de pensamientos y circunstancias
de tormentas. Es en la noche que llega esta invitación. Y el texto lo dice en el verso 35, aquel día, cuando llegó la noche. Porque en cierta manera todos experimentamos la noche. Momentos duros, momentos difíciles, momentos de pruebas, de dolor, de pensamientos, de sentimientos. Por eso me alegra que Él hizo esta invitación en la noche. Porque Él no les dijo vayan, sino que Él dijo pasemos. Pasemos, aleluya. Hermano, recuerde que el mismo Jesús que estuvo con ellos esa noche es el mismo Jesús que está con nosotros en nuestras noches, en nuestros días, en cada momento oscuro, difícil. Él tiene el control de tu barca. Él tiene el control de tu barca. Él no se extravía. Él sabe de dónde sale y hacia dónde va. Él tiene un camino trazado. Él tiene un destino trazado. Aleluya. Nadie lo va a detener. Alabanzas al Señor. Pero hay algo más que me fascina en este texto. Y es que entre más fuerte era la tormenta, entre más las olas pegaban con fuerza en la barca, Él dormía. ¿Y sabe qué significa eso? Que Él, hermano, nos está enseñando a que no importa la tormenta, la circunstancia, la adversidad, en Él encontramos paz. Porque si en medio de esa tormenta y las olas que pegaban con fuerza, Él descansaba, Él dormía como un baby, ¿por qué nosotros entonces no? Mi paz os dejo, hermanos. Mi paz os doy. No tengan miedo. Solamente sigamos adelante y hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Hermano Rosenberg, si me acompaña, por favor. ¿Sabe qué más veo en este pasaje? Que la obediencia no depende de las circunstancias ideales. Porque a veces nos es fácil obedecer cuando las circunstancias no son favorables para nosotros. ¿Cierto que sí? Pero este pasaje nos muestra algo diferente. Es que la obediencia no depende de las circunstancias ideales. La obediencia no depende de qué tan cómodo me siento yo. Porque si hay algo que tenemos que tener claro es que la obediencia a Él no nos exime de las dificultades. La tormenta vino mientras seguían la dirección de Jesús, ¿cierto? Ellos hicieron lo que Jesús les dijo. Y la tormenta vino cuando ellos seguían la dirección de Jesús. Alabanzas al Señor. Las pruebas son parte del viaje. Hermano, las pruebas son parte del viaje. No son una señal de estar en el camino equivocado. No nos equivoquemos, no.
Oiga esto, hermano, que le voy a decir. Su presencia no significa ausencia de tormentas, pero sí significa garantía de victoria. Alabanzas al Señor Jesús. Porque siempre hay un propósito al otro lado. Aleluya. Dios siempre tiene un propósito más allá de nuestra zona de confort. Porque cada otro lado representa una nueva dimensión en nuestra vida espiritual. La fe no es ausencia de tormentas, sino confianza en medio de las tormentas. Aleluya. No olvidemos quién está en nuestra barca. No nos ceguemos cuando se levanta la tormenta y las olas pegan. No te olvides quién está en tu barca. Alabanzas al Señor. ¿A qué nuevo nivel nos está llamando Dios? ¿Qué zona de confort necesitamos dejar? ¿Qué promesas hemos olvidado y necesitamos recordar? Hermanos, el llamado a pasar al otro lado sigue vigente hoy. Oiga bien, sigue vigente hoy. Y quizá algunos están en medio de la tormenta. Tal vez otros apenas comenzando el viaje. Y algunos contemplando el llamado. Pero recordemos que el que nos llamó es fiel para completar la obra. Recordemos que su presencia nunca nos abandona. Y recordemos que las tormentas son oportunidades para que su poder y su gloria se manifiesten. Aleluya. Porque es que la pregunta no es si habrán tormentas, porque las habrán. Más bien la pregunta es: ¿confiaremos en aquel que tiene poder sobre ellas? Y Jesús sigue diciendo: pasemos al otro lado y con Él llegaremos al destino eterno, hermano. Porque es que esto representa transformación. Es decir, todo viaje con Jesús tiene un propósito transformador. Toda tormenta que se levante tiene un propósito para el que está en Cristo. Hay algo que Él está transformando en nosotros. Por eso les dije: testificamos que tenemos fe, pero muéstrame cómo tuviste esa fe. El otro lado siempre representa un nivel espiritual. Implica dejar atrás viejas formas de pensar, actuar, y nos lleva a experimentar nuevas dimensiones de su poder. Pero también implica una nueva autoridad. Al llegar al otro lado, operamos en nueva autoridad. Enfrentamos, vencemos fuerzas espirituales, experimentamos milagros, vemos manifestaciones más grandes de su gloria. Qué rico estaban a la orilla, escuchando al maestro hablar.
La multitud estaba allí. Lo maravilloso es que Él está ahí, en la orilla, donde parece que todo está tranquilo y está calmado. Pero de un momento a otro, entonces Él dice: pasemos al otro lado. Y nótese las escenas paulatinamente, porque ahora van en la barca, pero en la barca experimentan ¿quiénes? Ellos. Tormentas. Pensaron que morirían textualmente. O sea que ellos experimentaron tormentas. Y tal vez pensaron: cuando lleguemos al otro lado, pues ya la hicimos. No, al otro lado les estaba esperando algo también. Pero ya no era tormentas para ellos, era que ahora ellos verían algo glorioso, algo maravilloso, algo grandioso. Pero pasaron por la tormenta. En la orilla Jesús con ellos, en la barca, en la tormenta Jesús con ellos. Cuando salen de la barca y entran allí a la ciudad de Gadara, ahí está Jesús con ellos. Y ya han pasado. Ahora entonces viene otra experiencia, algo glorioso, algo maravilloso. El contemplar las maravillas de Jesús, el ver cómo este endemoniado llega a los pies de Jesús, porque es lo primero que se encuentran: un hombre que necesita a alguien, que ha pasado por tormentas, y este hombre está allí vuelto nada, poseído por demonios. Alabanzas al Señor. Pero también vemos cómo el Señor en su misericordia lo liberta. Los demonios salieron de aquel hombre le dijo: permite que yo te siga, Jesús. Y él dijo: no, ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Hey, ve y cuenta, ve y dile a otros que que te encontraste ha hecho grandes cosas contigo. Hermano, a veces contamos más nuestros pesares, aleluya, que lo que el Señor ha hecho con nosotros. Aleluya. Aleluya. Yo me los imagino a ellos allá al otro lado. Ya pasaron, se bajaron y están viendo sanidades por aquí, sanidades por allá, una cantidad de eventos que están sucediendo allí. Alabanzas al Señor. Al otro lado hay algo especial, hay una serie de experiencias sobrenaturales que el Señor quería que esos discípulos vivieran y que quiere que nosotros vivamos como creyentes. Endemoniado, el liberado. Hay una sanidad de una mujer que hacía 12 años estaba gravemente enferma. Es sanada también. Hay una resurrección, una niña de 12 años. Pero hay una misión también, porque es cuando pasan a otro lado que Jesús envía a 12 discípulos a predicar el evangelio. Y el mensaje del Señor para nosotros hoy es pasemos al otro lado, vamos a otras experiencias con Dios, porque al otro lado hay un camino inamovible en Él que veremos. Hermano, esta es la iglesia del Señor. La hermana Juliana predicaba el viernes. Esta es la iglesia del Señor. Y aquí pasan cosas maravillosas que no pasan en cualquier lado. Aquí el Señor liberta al cautivo. Aquí se encuentra cautivo en lo que esté, en los vicios, pornografía, en lo que sea. Hermano, el Dios que predicamos aquí es poderoso para libertar. Aquí el Señor sana, hermano, aquí el Señor sana. Él sana, aleluya. Aquí hay conversiones. El pecador reconoce que debe entregar su vida a Jesucristo. Todo, ¿por qué? Por la locura de la predicación del evangelio, el cual es poder de Dios.
para salvación a todo aquel que cree. Alabanzas al Señor Jesús. Ya estoy terminando. Uno encuentra en la Biblia personajes que tuvieron que salir, pasar. Abraham: sal de tu tierra, de tu parentela, sal de tu confort, sal de ahí, de Ur, de los caldeos, cruza el río Éufrates y llega a Canaán. Y Abraham se fue sin saber a dónde iba. Él oyó la voz y él obedeció esa voz. Serás padre de multitudes. Moisés salió de Egipto y cruzaron el Mar Rojo en victoria, porque salieron de allí, los perseguían y venían tras ellos. Y tal vez a este lado parece que la tormenta se levantó, el río al frente, el mar al frente. Pero hermanos, el Señor iba con ellos. Y a este lado tal vez los gritos, el temor, el miedo. Y ya vienen Moisés y vienen con sus caballos y sus carros. Y vienen contra nosotros, aleluya. Pero cuando empezaron a pasar al otro lado, ya no se escuchaban los temores ni los miedos. ¿Sabe qué se escuchaba al otro lado? Un cántico de agradecimiento, un canto de alegría, porque Dios es bueno. Cantaban: porque Dios es bueno y para siempre su misericordia. Al otro lado comenzaron en miedo, en temor, pero al otro lado estaban cantando contentos y gozosos. Alabanzas al Señor Jesús. Oiga lo que le voy a decir: las multitudes siempre se quedan a la orilla, de espectadores se quedan. Pero solo los que quieren seguir a Cristo van en pos de Él. Porque el texto nos dice también que habían otras barcas. Ahí está, ¿cierto? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habían también con él otras barcas. Así que muchos pudieron subirse también y ir tras Jesús. Y tal vez ellos vieron la tormenta de lejos, pero no vivieron las tormentas. Por eso es que ellos ven, al pasar la tormenta, todos los milagros, prodigios, maravillas que Jesús hizo. Pero los que se quedaron al otro lado no pudieron ver nada, porque tal vez vieron: uy, qué tormenta. Y entonces pero estos iban en la tormenta. Las tormentas son necesarias, porque es ahí donde vemos la gloria de Dios. Y tal vez alguien en este día, o estas semanas, o estos meses, o hasta por años, ha venido experimentando tormentas. Hay algo que de pronto usted lo ha tenido atemorizado. Hay algo que lo ha tenido tal vez ocupado en su pensamiento, y hasta le está robando la paz. Y yo no sé a quién estoy hablando, o a quién está hablando el Señor en esta hora. Pero quiero decirle que recuerde que el que estuvo contigo en la orilla y te dijo: vamos, va ahí en la barca contigo. Pero cuando llegues al otro lado, Él no te va a bolear la mano y te va a despedir. No, Él va a estar contigo. Y esa es la gran diferencia, en que si Él está con nosotros,
que nosotros percibamos que su presencia es real en nuestras situaciones, tormentas, dificultades, llámelo como usted quiera en esta hora. Yo quiero invitar a alguien para que se ponga en sus pies, y alguien que quiera venir esta mañana a este altar en el nombre de Jesús. Tal vez su situación no es tan grave, pero no estamos midiendo las tormentas, estamos diciendo que tenemos cosas que nos suceden. Puede ser algo que usted está pasando, puede ser algo que en lo que usted está luchando. ¿Por qué no viene en esta mañana y le entrega al Señor? ¿Por qué no viene al Señor en esta mañana y se fortalece en medio de la tormenta? ¿Por qué no viene y le dice gracias porque por un momento te perdí de vista en medio de lo que estaba pasando, pero hoy tú me recuerdas que estás conmigo en medio de la tormenta, de las olas, aún de mi temor, aún de mi miedo, aún de mi angustia, aún de mi sentir? Tú estás conmigo, Jesús. Y si te tengo a ti, Señor, todo lo tengo en ti. Eres tú, Señor, el dueño de mi barca. Eres tú, Señor Jesús, el que me lleva a través de las circunstancias. Es tuya la invitación, es tuya, Señor, la iniciativa. Eres tú el que calma los vientos y la tempestad. Eres tú el que liberta. Eres tú, Señor, el que da seguridad, paz en medio de las circunstancias. Te adoramos, Jesús. Levante su adoración en esta hora. Ya el culto está terminando. Ya la predicación está terminando. Exprésele agradecimiento a Él en esta hora. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Levante su adoración. Levante su voz. Sí, Jesús, aquí estoy en medio de circunstancias, pero tu mano me ha sostenido. Gracias porque tu llamado siempre viene acompañado de tu presencia. Ayúdanos a confiar en ti cuando las aguas se agiten, cuando los vientos soplen fuerte en nuestras vidas. Que podamos como iglesia mantener nuestros ojos fijos en ti, Señor, porque tú nos llevarás al otro lado. Sí, Señor, gracias, Jesús.